Bien, vamos a hablar con relación a los temas que tienen que ver con la metodología, requerimientos y de recepción de pruebas de campo para su rasante terminada, su base y base granular terminada, pavimento flexible, base de suelo cemento y carpeta asfáltica reciclada con cemento agregado. Bien, la asignatura es la construcción de carreteras, el catedrático pues el ingeniero Mauricio Valencia. Y los integrantes de nuestro grupo son Israel Antonio González Jule, William Bemir Castillo Cerón, Wilber Alexander Mejía Torres, Luis Ernesto Soto González, César Pérez Marcelino y Manuel de Jesús Alvarado Sorto. Bien, también tenemos el cuadro sinóptico de información general. Tenemos los ítems, su rasante terminada, su base y base granular, base del cemento, carpeta asfáltica reciclada con cemento agregado. También tenemos la metodología, la que va a ser aplicada para todos los compañeros, las mismas para todos los casos serían. Y por supuesto los requerimientos de recepción y todas las normas que vamos a estar hablando. Su rasante determinada. Metodologías de una subrasante determinada para poder ser dada como recibida por el supervisor. Primer punto, podemos decir que la supervisión deberá verificar el poligonal del proyecto, obviamente el lugar de trabajo y la localización de bancos de marca antes de iniciar cualquier actividad. También la supervisión deberá abrir la bitácora de supervisión de la obra, ya que pues esa es la comunicación que rige pues al cliente, la supervisión y el contratista. También es bien importante que veamos el tema de calidad para ver los tiempos y los costos, los cuales se operan pues de la siguiente manera. Los controles de calidad se deberán de entender que es el mejor de prevenir todas las situaciones de estar realmente preparados para cuando se realicen cada parte del proceso constructivo. Es importante decir que los controles de calidad son diferentes según el momento que se aplican. Tenemos que considerar los siguientes, por ejemplo, control de tiempo, revisión semanal del programa, control técnico de la obra, el costo, control de calidad de los materiales y el equipo, control de programas, control de estimaciones. Por supuesto, tenemos que estar pendientes de todas estas actividades a la hora de estar en la ejecución del trabajo y tratando de darle la metodología exacta de la subrasante determinada. También una de las metodologías que podemos considerar en la subrasante terminada para poder ser dada como recibida por el supervisor, tenemos que considerar las actividades de la supervisión en la finalización y la entrega de la obra, verificar que el cliente, que la obra haya quedado terminada, es decir, hay que dar un recorrido entre la supervisión, el contratista y el cliente para ver todos los detalles contractuales que se han ejecutado tal cual como está en el contrato. También podemos considerar los requerimientos de recepción de la supervisión. Tenemos que considerar el tema del trazo topográfico. Es bien importante que nosotros analicemos y entendamos que la topografía para una construcción de una carretera es bien importante porque tenemos que definir lo que es todo el tema de nivelaciones de todas las pendientes de las calles y de esa manera pues nosotros tener una producción clara y precisa cómo será construida la carretera. También los requerimientos de recepción de la supervisión tienen que ver también con la tala de desmontaje, retiro de capa de vegetación donde se traza la carretera. Obviamente tenemos que ver claramente la proyección donde pasa la carretera y ver toda la vegetación y árboles que hay que talar para de esta manera empezar a entrar con los trabajos de maquinaria para la terracería. Otro de los requerimientos y restricción de la supervisión también podemos considerar el tema de la excavación y corte de relleno y por supuesto la conformación de terraplenes que son bien importantes a la hora de estar proyectando un diseño de la construcción o ver el tema de las excavaciones para ver los materiales que nos pueden funcionar o los materiales orgánicos que no funcionan. Entonces podemos considerar de que la excavación está a raíz del punto topográfico que se le está dando, los niveles y todo lo demás que se pueden generar ahí. Otro de los requerimientos que podemos considerar en la recepción de la supervisión es el tendido y la conformación. Para esta etapa nosotros como supervisores
tenemos que considerar el material que va a ser para la conformación o el tendido y por supuesto pasar las maquinarias adecuadas para dicha actividad, es decir, las motoniveladora, el rodo para la compactación. Entonces se genera ese material, por supuesto se hacen cálculos anteriores para ver qué cantidad de material se va a estar generando en cada tramo o disponibilidad que tengamos. Otros requerimientos de resección de la supervisión es la compactación o la capa subrasante en cortes, es decir, podemos considerar los niveles a través de los levantamientos topográficos previos que se han hecho y podemos ver la compactación hasta dónde van a llegar los niveles. Por supuesto, es bien importante la maquinaria que se está pasando para la compactación a tal punto de que nosotros podemos considerar que la base o la capa queden bien firmes y de esta manera poder pues ya quedando listo solo para la base y luego poner lo que es todo el tema de la mezcla asfáltica. También podemos considerar algunas normas que se están dando a la hora de ejecución de las carreteras. Tenemos que observar bien todos estos tipos de ensayo. La norma D42.2 y D1140, tipo de ensayo, granulometría por temizado. Norma D4318, tipo de ensayo límite de Albert. Norma D69.8, proto estándar, por supuesto. También la norma D1883, CBR, la norma ASTM de 1556, ensayo de cono de arena, también la norma ASTM de 2922, ensayo de densímetro nuclear. Todas estas normas son bien importantes de respetarlas a la hora de efectuar los ensayos en los laboratorios para verificar todo el tipo de material que se está colocando y de esta manera pues sea garantizado la construcción de las bases, las subbases y todo lo demás. Subbase y base granular. La supervisión deberá verificar la poligonal del proyecto y la localización de bancos de marca antes de iniciar cualquier actividad. La ejecución de un proyecto inicia marcando el trazo. En esta etapa se deberá tener el cuidado de colocar con la mayor precisión posible cada punto según indica el plano, ya que dicho trazo será el camino a seguir tanto horizontal como verticalmente. Esto se hace con el apoyo de topógrafos que colocan estacas que sirven para delimitar las áreas a limpiar y de guía de trazo al iniciar el movimiento de tierra. La supervisión deberá también abrir bitácoras de supervisión de obra que serán la que rija la comunicación entre el cliente, la supervisión y el contratista. Las actividades de control comprenden los controles de calidad, tiempo y costos, las cuales se operan de acuerdo a las siguientes descripciones. Control de calidad. Se deberá entender que es mejor prevenir todas las situaciones y estar realmente preparados para cuando se deba realizar cada parte del proceso constructivo. Es importante decir que los controles de calidad son diferentes según el movimiento en el que se aplican. Otro punto es el aseguramiento de calidad. Este tipo de control es de carácter preventivo, que se aplica estableciendo procedimientos sencillos que puedan proporcionar anticipadamente la certeza de que los materiales son indicados y que cumplen las normas de calidad del fabricante. Los procedimientos constructivos son los correctos y el orden de ejecución es lógico y conforme al programa de la obra. Siguiente punto es el control de calidad. Significa estar pendientes de que todo se elabore a tiempo, con los materiales debidos y con el medio de los procedimientos adecuados. El siguiente es la comprobación de calidad. Se presenta después de realizado el procedimiento constructivo. Método para el control de calidad: contar con las especificaciones completas de todas las actividades. Carecer de especificaciones representa que cada quien habrá de hacer las cosas como mejor parezca o como mejor les convenga. Como la función de la supervisión es precisamente evitar eso, es importante que deberá trabajar con las especificaciones, ya que son los parámetros con los cuales se exigirá el cumplimiento de calidad sin necesidad de discutir lo incumplido. Es necesario recordar que no se podrá pedir algo que no está escrito y no es conocido antes de iniciar los trabajos.
La especificación correcta deberá contar con una descripción pormenorizada del procedimiento constructivo, señalando con qué herramientas se realizará el trabajo, en qué momento, qué actividades previas se requerirán, cómo debe quedar terminado el trabajo, en su caso a qué pruebas debe ser sometido, etc. Otro punto importante son los controles de tiempo. Son regulados por el programa de la obra. La función del supervisor consiste en vigilar que el avance se realice cuando menos con lo establecido el citado programa y en caso contrario proceder en primer término a informar al contratista a adoptar medidas adecuadas con el fin de mantener una vigilancia de su comportamiento. Se deberá ceñir las siguientes recomendaciones. Revisión semanal del programa. Control técnico en la obra. Control de calidad de los materiales. Control de los recursos humanos, materiales y equipos. Control de programas. Y control de estimaciones. Las actividades de la supervisión en la finalización y entrega de la obra se deberán, faltando el 5% para concluir la obra. La supervisión requerirá al contratista que éste por escrito solicite la terminación de la obra. Contando con dicha solicitud, la supervisión deberá llevar a cabo las siguientes acciones. El cliente y la supervisión deberán verificar que la obra ha quedado terminada. Se recorrerá la obra para verificar que esté totalmente terminada. En este recorrido estarán presentes personal del cliente, la supervisión y del contratista. En caso de que no se detecten partidas inconclusas o equipos faltantes, conjuntamente con el contratista se hará el levantamiento correspondiente y se exigirá el programa para concluir los detalles faltantes, programa al que se le dará seguimiento diario. También se deberá verificar que en cada una de las obras realizadas se hayan efectuado las pruebas correspondientes. Recepción del trazo topográfico. Después de marcar el trazo con las estacas en el terreno, se procede a la limpieza del área de trabajo, que comprende en desmonte y destronque, es decir, la eliminación o disposición de un nuevo sitio de material vegetal del lugar. Esto incluye árboles, arbustos, matorrales y la eliminación del follaje. Al concluir con la limpieza del lugar, se inicia con la construcción de las terracerías, en las cuales se realiza el movimiento de tierra necesario para formar los cortes y terraplenes, al mismo tiempo que se llevan a cabo los trabajos de construcción de obras de drenaje y estructuras, hasta dejar el terreno o camino listo para la siguiente fase del proyecto. Al iniciar las labores de construcción, lo primero que se hace es marcar el trazo. Para ello se ocupan la o las brigadas de topografía que sean necesarias. La primera en encontrar a campo es la brigada de trazo, conformada por el topógrafo, equipo de una estación total o nivel óptico, los cadeneros necesarios, estos tienen que ser mínimo 2, y en caso de ser necesario, los brecheros. Este equipo tiene el importante trabajo de ubicar en campo las estaciones y los elementos geográficos principales de los ejes plasmados en el plano, los cuales se marcan en el terreno a través de estacas que sirven de guía de trabajo. En ellas se escriben las siglas del elemento geométrico, así como el cadenamiento en que se encuentra este. Tala y desmonte, retiro de capa vegetal donde se trazará la carretera. El desmonte es la remoción de la vegetación existente en el terreno, en el derecho de vía, en las zonas de bancos, de canales y en las áreas que se destinen a instalaciones o edificaciones, entre otras, con objeto de eliminar la presencia de material vegetal, impedir daños en la obra y mejorar la visibilidad en ella.
El desmonte comprende en la tala que consiste en cortar los árboles y arbustos, también en roza que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba o residuos de siembra, el desenriace que consiste en sacar los troncos con o sin raíces y lo que es la limpia y disposición final que consiste en retirar el producto del desmonte al banco de desperdicios que indiquen en el proyecto. Colocación de subbase granular. La subbase granular se colocará sobre la subrasante aceptada previamente preparada, compactada y reacondicionada de acuerdo a la geometría del proyecto. Se debe muestrear los apilamientos respectivos y entregar al supervisor y contratante una muestra representativa de por lo menos 150 kilogramos para realizar los ensayos que garanticen se cumplan con las tablas de parámetros anteriormente descritos. Colocación de subbase. Esta se elaborará con materiales granulares que se colocan normalmente sobre la subrasante para formar una capa de apoyo para la base de pavimentos asfálticos. En este caso, al igual que la subrasante, el trabajo se realizarán gracias a motoniveladoras. La capa de materiales pétreos seleccionados cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo uniforme a la base de una carpeta asfáltica en una losa de concreto hidráulico, soportar las cargas que transmiten, aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior y prevenir la migración de finos hacia las capas superiores. Los materiales se pueden emplear para su construcción, pueden ser gravas, arenas de ríos, aglomerados, conglomerados o rocas masivas que cumplan con la granulometría de las especificaciones. Se acarreará a la obra material donde se llevará para medir su volumen y en caso de faltantes se lleve lo necesario. Los materiales para la capa subbase son suelo y fragmentos de roca producto de los cortes o extracción de bancos que se utilizarán para formar dicha capa inmediatamente encima del cuerpo del terraplén. Para el mezclado y el tendido se emplea una motoniveladora. Se extenderá parcialmente el material y se procederá por medio de riesgos o mezclados sucesivos hasta alcanzar la humedad fijada en el proyecto. Se deben evitar la separación de materiales, pues de lo contrario se tendrá un material con la consistencia y resistencia adecuada. Se requiere uniformidad en la granulometría y contenido de agua. A continuación se entenderá y se aplicará la compactación que indica el proyecto sin fatigarla, ya que el exceso de compactación con equipo vibratorio rompe la estructura de las capas inferiores. En otros casos quedan flojos y por consecuencia faltos de resistencia. Colocación de base. La colocación de base está elaborada con una capa de materiales pétreos. Son seleccionados y se construyen generalmente para realizar las funciones principales tales como proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, a la capa de rodadura asfáltica o a la carpeta de concreto hidráulico. Esto ayudará a soportar las cargas que éstas le transmiten, animorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior y así proporcionar a la estructura de pavimento la rigidez necesaria para evitar la deformación excesiva, drenar el agua que se puede infiltrar e impedir el exceso capilar de agua. Los principales son proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica. Compactación de base. La compactación se efectúa con rodillos lisos y de neumáticos que tengan un peso de 15 a 25 toneladas, sino más eficaces y cuenten con una unidad vibratoria.
La compactación se efectuará longitudinalmente de las orillas hacia adentro, en tangente y de adentro hacia afuera, en curvas. Cuando en las bases alcanza el grado de compactación, el proyecto se dejan secar superficialmente, se barren para retirar las basuras y partículas sueltas y después de esto aplicarle el riego con material asfáltico o bien asfaltos rebajados de fraguado rápido. A esto se le conoce como riego de impregnación, que sirve para impermeabilizar y estabilizar las bases y además favorecer la permeabilidad. La proporción para emplear varias de 1 a 1.5 litros por metros cuadrados. Compactación de base. La compactación se efectúa con rodillos lisos y de neumáticos que tengan un peso de 15 a 25 toneladas, sino más eficaces y cuenten con una unidad vibratoria. La compactación se efectuará longitudinalmente de las orillas hacia adentro, en tangente y de adentro hacia afuera, en curvas. Cuando en las bases alcanza el grado de compactación, el proyecto se dejan secar superficialmente, se barren para retirar las basuras y partículas sueltas y después de esto aplicarle el riego con material asfáltico o bien asfaltos rebajados de fraguado rápido. A esto se le conoce como riego de impregnación, que sirve para impermeabilizar y estabilizar las bases y además favorecer la permeabilidad. La proporción para emplear varias de 1 a 1.5 litros por metros cuadrados. Las pruebas de campo realizadas son granulometría por tamizado según norma C136 y C117, también lo que son ensayos de límite de Atterberg según norma D4318, ensayo Proctor modificado según norma D1557 y ensayo de resistencia al corte según norma D1883 o también conocido como CBR. A continuación se muestra también lo que son unas tablas con lo que es el tipo de ensayo a realizar y sus especificaciones. Podemos ver que la tabla 27 son las propiedades exigidas para la base granular y la tabla 28 es la granulometría para base granular también. Siguiendo con la explicación de mi compañero anterior, pues vamos a hablar acerca de la base del suelo cemento. Siguiendo con la metodología de base del suelo cemento para poder ser dada como recibida por el supervisor. Ya se había hablado de que en un cuadro sinóptico de información general, la metodología es la misma para todos los casos de todas las bases, no así los requerimientos de supervisión y las normas. Eso sí es más puntual para cada uno, pero no así la metodología es siempre la misma que se explicó al inicio. Durante la etapa de los requerimientos de recepción de supervisión, se comienza con la recepción del trazo topográfico, el cual inicia después de marcar el trazo con estacas en el terreno. Se procede a la limpieza del área de trabajo, que comprende el desmonte y destronque, es decir, la eliminación o disposición en un nuevo sitio del material vegetal del lugar. Esto incluye árboles, arbustos, matorrales y eliminación de follaje. Al concluir con la limpieza del lugar, se inicia la construcción de las terracerías en las cuales se realiza el movimiento de tierras necesario para formar los cortes y terraplenes, al mismo tiempo que se llevan a cabo los trabajos de construcción de obras de drenaje y estructuras, hasta dejar el terreno o camino listo para la siguiente fase del proyecto. Al inicio de las labores de construcción,
lo primero que se hace es marcar el trazo para que las brigadas de topografía sean las responsables de hacer su trabajo. La siguiente actividad es la tala y desmonte, que es el retiro de la capa vegetal donde se trazará la carretera. Esto nos indica que cualquier tipo de árbol que se encuentre sobre el diseño geométrico del trazado de la vía o carretera se tiene que quitar. Primero cortarlo por partes y después destronque y desraizado para que no quede ningún tipo de obstrucción sobre la vía. Luego sigue la etapa de excavación de corte o relleno, al cual se le conoce como terraplén. Esta es una de las labores más importantes antes de pasar a lo siguiente, por la sencilla razón de que aquí, según las indicaciones de los planos topográficos o el levantamiento topográfico, se determina dónde se harán los cortes según el diseño geométrico, dónde habrá cortes y a dónde habrán rellenos o terraplenes. Y obviamente en el levantamiento topográfico se han colocado los niveles con estacas a la orilla para saber dónde debo de cortar y a dónde debo rellenar. Para cortar se usa, como todos sabemos, la maquinaria pesada como un tractor de banda, un D6, que es una maquinaria grande, o un tractor, una retroexcavadora, para lograr llegar a los niveles de desplante que se necesitan. Y para el terraplén o relleno, obviamente, se tiene que trasladar el nuevo material a colocar para ser tendido y esplayado, y después usar una motoniveladora para nivelarlo y conformarlo, y después se coloca la compactación con un rodo liso, o antes de eso un pata de cabra o un sheet-foot. Luego de llegar a los niveles que se determinan para comenzar a trabajar la base, se obtiene primero una secuencia a seguir, que es mezclar, homogenizar, conformar, compactar y mejorar la estabilidad y capacidad de soporte del suelo a través de la incorporación del cemento. ¿Qué se refiere con esto? Que primero deberíamos de tener listo el tramo. Obviamente, si son varios kilómetros de carretera, se hace por tramos, y en esos tramos, obviamente, o se hace el ancho entero o se hace carril derecho o izquierdo. Ahí va a depender ya del tipo de vía a la cual se esté trabajando. Obviamente, primero se coloca, se escarifica la capa, la última capa compactada. Luego se colocan las bolsas de cemento, las unidades de bolsa de cemento a cierta distancia, ya sea en ancho y a lo largo. Todo esto es un cálculo que se realiza antes. Luego se rompen todas las unidades de bolsas de cemento, y en ese momento que se inició, viene un tiempo máximo de 2 horas para terminar de hacer toda la actividad necesaria, que es homogenizado de toda la mezcla. Luego de haber sacado el cemento de las bolsas, viene y se tiene que hacer a reciclar y mezclar y homogenizar. Se puede hacer con una recicladora Wirgen o con una motoniveladora para conformarlo y después compactarlo con un rodo liso. Pero antes de eso, se comienza a regar con una botobomba, o se les conoce como pipa, a regar todo el material para que conforme se vaya compactando, vaya teniendo el soporte que debería de tener a la hora de ser compactado. Después de haber hecho todo lo anterior, hoy viene la recepción de supervisión, la cual consta en que todas las actividades que se han hecho puedan estar de la mejor manera realizadas.
Se suministrará un diseño de mezcla para la estabilización de la subrasante 30 días antes de la producción. Este diseño deberá ser aprobado por el supervisor y se presentará un nuevo diseño si hay algún cambio en los materiales, según el informe de condiciones técnicas de supervisión del FOVIAL. Deberá tener una resistencia a la compresión simple mínima de 27 kilogramos por centímetros cuadrados a los 7 días. Los procedimientos de prueba de la mezcla suelo-cemento deberán ser según la norma ASTM-D 1633, que se refiere a métodos de prueba estándar para la resistencia a la compresión de cilindros moldeados de suelo-cemento. Los requerimientos de los materiales a utilizar serán el cemento, agua y el material existente de la subrasante, el cual deberá estar libre de materia orgánica y no deberá poseer partículas mayores a 75 milímetros o 3 pulgadas, conforme a las normas que maneja FOVIAL. El cemento a utilizar deberá ser fabricado bajo norma ASTM C91, C595 o C1157 y no deberá utilizar cemento de alta resistencia inicial. El supervisor no deberá permitir cemento que haya sido humedecido o esté deteriorado. El suelo del lugar deberá cumplir con los siguientes requerimientos: índice de plasticidad 25 máximo, porcentaje retenido en malla número 4 2% como mínimo y el tamaño máximo de partículas gruesas de 5 centímetros como máximo. El agua contará con la aprobación visual del supervisor y estará realizada en su debido momento. El equipo deberá presentarse antes de comenzar los trabajos para que el supervisor dé su aprobación, especialmente en lo que se respecta a su funcionamiento. Se utilizará un rodo de compactación, distribuidor de agua o pipa y escarificador o pulverizador mezclador. Los procedimientos que se requieren para la supervisión de la ejecución de la mezcla en cuanto a su diseño de mezcla, el supervisor deberá verificar lo siguiente: contenido de cemento, contenido de agua del suelo en el momento de la mezcla, contenido de agua de la mezcla en el momento de compactar, resistencia a la compresión obtenida en 7 días. Si se añade suelo a la capa del subrasante, se mezclará en todo el espesor de la capa a estabilizar antes de empezar la colocación de cemento. El cemento se adicionará a la mezcla hasta que el supervisor verifique la humedad del suelo a estabilizar sea la adecuada. Se podrá agregar a la mezcla hasta un 2% más de agua de la humedad óptima. Esto para compensar las pérdidas de humedad por la evaporación y por la incorporación de cemento a la mezcla. Antes de iniciar el proceso de compactado, se deberá verificar que la humedad esté cercana a la óptima, aproximadamente más o menos el 2% de esta, según la norma AASHTO-T 217, que se refiere a determinación de la humedad en suelos mediante carburo de calcio o medidor de humedad de presión a gas. En un tiempo máximo de 2 horas se debe lograr una superficie homogeneizada, firme y compactada y sin material suelto. El compactado y acabado, la supervisión verificará que se alcance hasta un 95% de la densidad del material, conforme a la prueba AASHTO T180, que se refiere a ensayo de compactación con Proctor modificado. Si el tiempo entre la compactación de tramos parciales excede los 30 minutos o se deba empalmar con un trabajo previo, se deberá realizar una junta de construcción. Estas juntas deben cortar verticalmente y tallando la orilla o usando encofrados, humedeciendo la superficie de las juntas para mejorar la adherencia. Para el curado, una vez finalizada la compactación, se deberá aplicar un curado de base de membrana asfáltica, sellando la capa compactada con una o más aplicaciones de riego de emulsión asfáltica.
Esto deberá ser de grado CSS1H en una cantidad de 0.75 a 1.25 litros por metro cuadrado de superficie, según normas de fluvial. La temperatura de aplicación de la emulsión asfáltica se hará según la tabla. Mientras no se aplique el riego asfáltico, el contratista deberá aplicar riego de agua las veces que sea necesario para mantener la superficie estabilizada con la humedad adecuada para su curado. El supervisor deberá verificar que el riego asfáltico no sea retrasado por más de 48 horas después de la compactación. Para la finalización y apertura, los tramos terminados se abrirán el tránsito de construcción. Después de haber aplicado el riego asfáltico de curado y protección, se deberá comprobar que el riego asfáltico no sea levantado por los neumáticos de los vehículos y que se pueda evitar fisuramiento o inestabilidad de la capa. En caso de afectación, deberá aplicarse nuevamente el riego asfáltico en la zona afectada. Para la aceptación, para la recepción de la subrasante estabilizada, se deberá supervisar que la compactación se haya realizado en un tiempo máximo de 2 horas posterior a la mezcla. Se debe obtener como mínimo el 95% del peso volumétrico seco según la norma AASHTO T180. En caso de grados de compactación menores al especificado, se recomienda hacer rechequeos y se podrá aplicar una tabla de factor de pago según disminuya el grado de compactación requerido. No se aceptará menos del 90% en cuanto al grado de compactación. En caso de existir deficiencias en la densidad, el contratista podrá remover y reconstruir el tramo para solventar las deficiencias. No se pagará por exceso de material colocado ni reconstrucción de zonas o tramos rechazados por el supervisor. El pago se recomienda por metros cúbicos de suelo cemento terminado, incluyendo equipo, mano de obra y materiales, curado y transporte y todo lo necesario para la finalización de la actividad. No se reconocerá ningún pago adicional por el equipo, maquinaria y personal para realizar las pruebas y control de laboratorio. Esto incluye la extracción de muestras y costo de la realización de cada ensayo correspondiente. Para las pruebas de campo, se debe obtener como mínimo el 95% del peso volumétrico seco máximo, según AASHTO T180. La norma ASTM D1633 se refiere a los métodos de prueba estándar para la resistencia a la compresión de cilindros moldeados de suelo cemento. Norma ASTM C91, C595 o C1157 no se deberá utilizar cemento de alta resistencia inicial. La norma AASHTO T217 se refiere a la determinación de la humedad en suelos mediante carburo de calcio o medidor de humedad a presión de gas. Y la norma AASHTO T180 que se refiere a ensayo de compactación con Proctor modificado. Base de carpeta asfáltica reciclada con cemento agregado. Requerimientos de recepción de supervisión de base de carpeta asfáltica reciclada con cemento agregado. Número 1. Subbase de asfalto reciclado estabilizado con cemento. La actividad consiste en la colocación de una capa de material granular previamente de la trituración del asfalto y base existente a lo largo del tramo de carretera a intervenir, el cual será estabilizado para formar la subbase de una estructura de pavimento a construir. Punto número 2. Pulverizar el pavimento existente y un espesor de la base hasta una profundidad de escarificación total de 30 centímetros por medio de una recuperadora de pavimento, un modelo CAT RM350 o similar. Estas recicladoras son especialmente diseñadas para lograr la capacidad de reciclar capas de pavimento de gran espesor en una sola pasada. Las máquinas modernas son un poco más grandes y potentes. El elemento más importante de una máquina recicladora es el rotor fresador mezclador equipado con un gran número de puntas especialmente diseñadas para este proceso.
Punto número 3. El material pulverizado deberá ser transportado en camiones hasta un sitio de acopio para su posterior tratamiento. Punto número 4. Terminar de remover el material existente hasta llegar a las profundidades de subrasante de acuerdo a las secciones típicas de los planos del proyecto. La subrasante deberá ser conformada y compactada de acuerdo a lo descrito en las especificaciones. Punto número 5. Realizar el diseño de mezcla con materiales de la carpeta asfáltica y de la base para garantizar que se cumpla con una resistencia a la compresión a los 7 días de 30 kilogramos por centímetro cuadrado. Punto número 6. El material recuperado, mezclarlo para estabilizarlo. El material recuperado de la carpeta asfáltica y base es alimentado a una planta mezcladora para bases y subbases estabilizadas, donde se mezcla con la proporción exacta de cemento y agua para producir la base estabilizada con cemento. El cemento es el agente estabilizador más utilizado en el mundo. Este material puede ser aplicado como único estabilizador o en conjunto con otros agentes, generalmente estabilizadores bituminosos. Las tasas de aplicación especificadas varían en un amplio rango, del 1 al 6%. Las tasas de aplicación siempre se establecen como un porcentaje del peso del material reciclado a densidad de terreno compactada. La uniformidad de la aplicación sobre el material reciclado es fundamental para que el producto estabilizador alcance las especificaciones de resistencia requerida. El material reciclado, incluyendo el cemento y cualquier otro material que se extiende sobre la superficie del camino existente, no experimenta un desplazamiento horizontal apreciable, por lo que el extendido uniforme del material es un factor importante. El cemento se utiliza normalmente en conjuntos con la emulsión asfáltica. Además de mejorar la resistencia retenida y proveer resistencia mejorada a la humedad, el cemento actúa como una forma de catalizador al controlar el quiebre incrementado de las propiedades resistentes iniciales, ayudando así al acomodo del tráfico. Punto 7. Llevar el material estabilizado al lugar. El material de la subbase estabilizada deberá ser transportado hasta el sitio de utilización, el cual será descargado, extendido, conformado y compactado hasta lograr una densidad del 96% del Proctor modificado T180. La compactación se realizará por rodillos vibratorios y rodillos lisos para el acabado final. Punto 8. El curado de la base reforzada. Para realizar el curado de la base reforzada con cemento por medio de riego de agua el primer día y los días siguientes puede ser sellada con una imprimación con emulsión asfáltica. Para la aceptación de esta partida se verificará que el material tenga una adecuada pulverización y cumpla con las granulometrías requeridas. Se verificará que se cumpla con el diseño requerido, supervisando el contenido de cemento, el proceso de mezclado, la humedad óptima, la densidad y el proceso de curado. La medición de esta partida se realizará por metro cúbico y será pagada con esta medida a precios unitarios de contrato. Punto 9. La colocación de la base. Esta se elabora con una capa de materiales pétreos. Son seleccionados y se construye generalmente para realizar las funciones principales, tales como proporcionar un apoyo uniforme a la carpeta asfáltica, a la capa de rodadura asfáltica o a la carpeta de concreto hidráulico. Esto ayudará a soportar las cargas que éstas le transmiten, aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediatamente inferior, y así proporcionar a la estructura pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del agua. El material acarreado se abre parcialmente y se agrega agua con la humedad cercana a la óptima que se obtuvo en la prueba de compactación, sino a la humedad de campo óptima en carretera, generalmente menor a la que obtienes en el laboratorio, ya que esto provoca una mayor resistencia en los materiales. El agua no se riega de una sola vez, sino que se distribuye en varias pasadas
Cuando la humedad es uniforme, el material se distribuye en toda la corona para conformar la capa con el aspersor suelto. Se deberá cuidar que no haya separación del material fino del grueso. Punto 10. La compactación de base. La compactación se efectúa con rodillos lisos y de neumáticos que contengan un peso de 15 a 25 toneladas. Siendo más eficaces y cuentan con una unidad vibratoria, la compactación se efectúa longitudinalmente, de las orillas hacia el centro, en tangente y de adentro hacia afuera, en curvas. Cuando en las bases alcanza el grado de compactación del proyecto, esta se deja secar superficialmente, se barre para retirar la basura y partículas sueltas y después de esto aplicarle un riego con material asfáltico o bien asfaltos rebajados de fraguado rápido. A esto se le conoce como riego de impregnación, que sirve para impermeabilizar y estabilizar las bases y además favorece la permeabilidad. La proporción para emplear varía de 1 a 1.5 litros por metro cuadrado. En las imágenes podemos ver el trabajo realizado con la máquina recicladora, la remoción de la capa existente, su escarificación, su reciclaje, su pulverización y la conformación de la capa. El extendido del material reciclado para conformar el nuevo tramo de carretera para su posterior compactado. Esto según las especificaciones de construcción. Como parte de los requerimientos se muestra una imagen del producto terminado. La subrasante son cortes en el terreno natural que muchas veces se buscan estabilizar con material de préstamo de otros bancos. La subbase granular es material recuperado de carpeta asfáltica en conjunto con una mezcla de cemento como agente estabilizador y emulsión asfáltica. La base granular se conforma de pétreos que proporcionan apoyo uniforme a la carpeta y sirven de drenaje para la misma. La capa de rodadura, que es el producto final, es el que se muestra, viene delimitado por un diseño y en este mismo se hacen pruebas de laboratorio, se efectúa un diseño de campo con respecto al trabajo y evaluación y ejecución del proyecto. Como pruebas de campo nos referimos a un sistema de normas que nos rigen para la elaboración de un proyecto carretero. Muchas veces supervisión se guía de estos parámetros para exigir y obviamente el constructor para ofertar según los parámetros y que todo vaya acorde a lo establecido en los contratos. Dentro de estos parámetros tenemos normas como la AASHTO T30 y 308, que es la graduación de agregados. Esto es más que todo un análisis granulométrico según el tipo de mezcla asfáltica que se va a utilizar en el proyecto. Tenemos también la AASHTO T308, es el contenido de asfalto, es una evaluación del contenido de asfalto de dos tipos. Uno, el contenido en el laboratorio bajo condiciones ideales, y dos, que sería el de campo, hacer una comparación y demostrar en sí que el contenido de asfalto se guarda la norma y cumple con el requerimiento que exige supervisión. Tenemos la norma de 95, que es un tipo de ensayo de contenido de agua. El contenido de agua que trae la mezcla a la hora de colocar. Tenemos la norma de 2726 y 2041, que es la densidad de la mezcla. Es una determinación de densidades para obtener el porcentaje de vacíos en la mezcla. Para esto bien se usa una extractora de núcleos. Se busca sacar 3, 4 núcleos dependiendo de la magnitud del proyecto. Estos mismos, al obtenerlos, se envían al laboratorio para hacer la prueba y ver si cumplen con el parámetro de compactación. Ahora bien, tenemos la norma de 5927, la de estabilidad y flujo. Es una comprobación y más que todo delimitar la resistencia y la deformación máxima que puede sufrir el material ya colocado. Para esto igual se busca extraer núcleos. Los mismos se mandarán al laboratorio y ellos definirán el porcentaje alcanzado según la norma 5927, de 5927. Tenemos también la norma 4123, la AASHTO D 4123, es la resistencia retenida a la tensión diametral.
es una evaluación de adherencia agregado asfáltico. O sea, es el agregado y el asfalto. Más que todo ver que también se conjugan ambos para dar un proyecto bueno, que cumpla con los requerimientos. Y obviamente cubrirnos en salud con respecto a ofrecer un producto de buena calidad. Todo esto debido al inevitable lapso del tiempo entre la determinación de la capa y la extracción de testigos, se prefieren los primeros métodos. Una vez que el material ha alcanzado la resistencia suficiente, lo que resulta es excesivamente lento, mientras que los resultados de ensayos realizados a muestras obtenidas detrás de las recicladoras pueden ser relativamente rápidos. Las muestras de material estabilizado que se llevan al laboratorio son utilizadas generalmente para manufacturar probetas, de las cuales se determinan la UCS, que es la resistencia de compresión no confinada, y bueno, también está la ITS, que es la resistencia de la tracción indirecta. Esto es de vital importancia. Las probetas tienen que ser manufacturadas de manera que representen fielmente las condiciones del terreno, o sea, todo lo que hay en campo, porque los resultados del laboratorio se dan bajo condiciones ideales, bajo una temperatura normal, sin factor humano, sin factor tiempo, con todos los materiales. No es lo mismo a la aplicación de este proceso en campo. Entonces, ¿esto qué implica? El tiempo entre la mezcla inicial, la comparación, sea del mismo terreno y del laboratorio. En muchas ocasiones es insuficiente transportar muestras al laboratorio y entonces se busca hacer probetas de material en campo. Esto es una situación usual, pues, ya que se debe trabajar con agentes estabilizadores para contener y obtener un material adecuado. Tenemos también el contenido de humedad, que es una parte importante de nuestra presentación. Antes de aplicar un esfuerzo de compactación principal, el material reciclado en terreno siempre se compacta por el lado seco. Las probetas son fabricadas a niveles muy bajos de contenido de humedad, usando un esfuerzo estándar de compactación. No va a ser posible alcanzar una densidad suficiente si las resistencias van a disminuir considerablemente. Una vez fabricadas, las probetas deben ser curadas bajo condiciones representativas del terreno cuando se requieran por un agente estabilizador particular. Base de carpeta asfáltica reciclada en frío. Requerimientos de recepción de supervisión de base de carpeta asfáltica reciclada en frío. Contamos con 6 elementos. 1. Un completo chequeo de todas las máquinas y equipos, ya que estos serán usados en la operación de reciclado, incluyendo los rodillos, esparcidores y tanques. Número 2. Tramo de prueba. Normalmente, este tramo de prueba debería tener aproximadamente 100 metros y cubrir ya sea todo el ancho o la mitad de la calzada. Número 3. Fresado y procesamiento de la carpeta asfáltica reciclada. Una vez que el reciclador está funcionando, se debe realizar una serie de chequeos en forma continua por parte de un supervisor, para así asegurar que la operación está produciendo lo que se requiere. Número 4. Colocación. El equipo y procedimiento de colocación son normalmente los mismos, ya sea que se trate de un reciclado in situ o en planta. Número 5. Curado. Ya que se requiere de agua para el mezclado y recubrimiento del agregado con emulsión, normalmente hay más agua presente en la mezcla que la requerida para la compactación. Número 6. Compactación. Los rodillos que normalmente se usan para la compactación son un rodillo neumático de 23 toneladas o más y un rodillo vibratorio tándem de 11 toneladas. Pruebas de campo. Contamos con métodos de muestreo y ensayo. Por ejemplo, número 1, granulometría de la carpeta asfáltica reciclada. Número 2, muestreo de la emulsión. Número 3, agua adicionada. Número 4, contenido de humedad de la capa reciclada. Número 5, contenido de emulsión en mezcla reciclada. Número 6, densidad compactada. Número 7, profundidad del fresado. Y como número 8 tenemos el espesor de la capa reciclada. Pruebas de campo. Control y ensayos recomendados para el reciclado en frío. Esta es una tabla que se puede encontrar en la norma AASHTO, la cual describe los tipos de ensayo a realizar, sus objetivos de ensayo, es decir, lo que se requiere o lo que se busca con estos ensayos,
la frecuencia en la cual se tienen que hacer con respecto a la distancia, a los tramos, etc. Y también la ubicación y tamaño de la muestra desde donde se va a sustraer. La tabla anteriormente comentada del control y ensayos recomendados para el reciclado en frío tiene un complemento de notas en el que se dictan recomendaciones de cómo pueden ser tomadas las muestras, asimismo requerimientos, normas que se deben de seguir para realizar muestreos y ensayos, entre otras recomendaciones. A continuación contamos con un mapa sobre el tipo de material reciclado. Esto puede ser sin agente estabilizador o con agente estabilizador. Si hablamos de los que no tienen agente estabilizador, tenemos el espesor de capas de asfalto y un material estabilizado, el cual conlleva directamente a su pulverización y asimismo a la adición de agua para su compactación. Tenemos también el material granular. Este puede tener una granulometría deficiente o de alta plasticidad. Al no tenerla, entonces el material se vuelve a trabajar y se adiciona agua para su compactación. Pero en el caso que sí la tenga, este sufre de una modificación mecánica, es decir, de una corrección en su granulometría. Si hablamos de los tipos de material reciclado que tienen agente estabilizador, tenemos en este caso los que son 100% reciclados. Estos pueden sufrir también un tipo de tratamiento que puede ser rejuvenecedor o de estabilización. Al ser el rejuvenecedor, tiene una adición de asfalto en frío. Y al ser de estabilización, pueden tener una adición de agentes químicos, los cuales pueden ser de emulsión de asfalto, asfalto esfumado u otros. También tenemos el material granular con o sin RAP. Este se va directamente a la estabilización material granular y asimismo se lleva a una adición de agentes químicos, también de emulsión de asfalto, asfalto esfumado, entre otros. Muchas gracias por su atención.